¿Qué tal? En el programa de hoy, el lawfare en Ecuador con otro notable invitado, Carlos Poveda, abogado y coautor del libro Lawfare en Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho, directamente desde La Catunga, Ecuador. Carlos Poveda, una cálida bienvenida al programa. Muy gentil, muchas gracias por esta oportunidad, Jorge. Qué gusto saludarte. El gusto también es nuestro. Carlos, tú eres uno de los autores del libro Lawfare en Ecuador y subtítulo Guerra contra la Democracia y el Derecho. ¿Qué te impulsó a escribir este libro? Bueno, es una invitación que se me realizó por parte de un grupo académico que es muy distinguido a nivel latinoamericano y precisamente era sobre el tema de la judicialización de un caso que llamó mucho la atención en Ecuador sobre Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, dirigente indígena que fue aprendido. Pero sí te voy también a ser sincero que algunos insumos también yo ya lo tenía en virtud también de que soy parte de la defensa de Julián Assange. Y precisamente aquí en el Ecuador se libró algunos procesos judiciales, así como todos ustedes tienen conocimiento, en varios países del mundo. Por lo tanto, había algunos insumos que se podían aportar y sobre todo la utilización del sistema de justicia para aniquilar a personas que son disidentes del sistema o de regímenes que obviamente se remiten en los países que nos gobiernan. Entonces repitamos para una audiencia que no está familiarizada. Law quiere decir en inglés ley. Fair quiere decir guerra, es decir, sería la guerra contra, como tú dices, la guerra judicial, la guerra contra la ley. Y aquí tenemos también para un público vasto casos así emblemáticos como Leonidas Issa, como tú dices, el líder de la Coordinación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas en la enorme representación de la población. Tenemos al expresidente Rafael Correa, tenemos al ex vicepresidente Jorge Glass, tenemos a muchísimos miembros del equipo de gobierno de Rafael Correa, de lo que le llaman el correísmo también, perseguidos en este sentido. Y acá esta respuesta que estoy buscando de tu parte viene después de un comentario de la expresidenta y vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que dice que en la Argentina no hay poder judicial, hay partido judicial. ¿Cuánto de cierto eso también es en Ecuador? Bueno, tiene mucho asidero las palabras y este tipo de aseveraciones por cuanto dentro del sistema jurídico yo te debo anticipar que casi todos los países que nos preciamos, por lo menos en teoría, de ser democráticos participamos del mismo sistema. Es un sistema acusatorio en donde la Fiscalía o Ministerio Público tiene la potestad de la investigación. Es por ese motivo que a dentellada limpia siempre lo que quieren los políticos que quieren perseguir a los líderes contrarios utilizan este espacio para una persecución judicial, para generar, entre comillas, una investigación legal y luego para proscribirles, inclusive del ámbito político. Esa es la necesidad real. Entiende, Jorge, que la justicia es un poder y obviamente cuando se genera un poder es muy fácil proscribirles en mandato, entre comillas, de la ley y de la investigación. Entonces, sí, no solamente es el Poder Judicial, yo digo en cambio que es un apéndice del gobierno, sí, como que fuera una secretaría adicional, pero también no dejes de lado que el poder mediático, la actividad mediática también es un apéndice, porque tienen que unirse los dos, tanto el sistema judicial como el poder mediático o las agencias mediáticas que en virtud de la libertad de expresión supuestamente investigan casos y ese es el insumo para que el Ministerio Público y Fiscalía empiece una acción de persecución. Bueno, justamente, Carlos, en lo que hay consenso con este tema del lawfare es que acá es un juego de equipo en donde manejar, manipular a la opinión pública es esencial. Entonces, los medios hegemónicos de Ecuador, acá estamos hablando de Ecuadiza, Teleamazonas, El Universo, El Comercio. La primera etapa es empiezan a descalificar, a enlodar a cada una de las personas que quieren después lanzarle un proceso de lawfare, es decir, un proceso judicial que termina siendo completamente falso. Pero para tener a la opinión pública de su lado,
lo pintan o la pintan como el enemigo de la patria, el enemigo de la democracia, el enemigo de todos los valores, el corrupto, la corrupta, y entonces termina siendo judicializado, entre comillas, como que le están haciendo un gran favor a la patria, y en realidad las pruebas es que es todo lo contrario. Sí, obviamente, mira, hay formas de inferir en la decisión de los jueces. Y una de las formas de diferencia que al menos no noto, yo fui ex juez penal o criminal aquí en el Ecuador, es precisamente llegar a través de la opinión pública. Esa es una presión muy subliminal. Si ningún juez o operador de justicia quisiera estar en escarnio frente a una opinión pública, ahí está demasiado, inclusive mucho más de acciones disciplinarias. Por lo tanto, sí, es un equipo que se maneja muy bien. Y en ese sentido, los que están a favor de este tipo de persecución, obviamente son vanagloriados por la opinión pública, entre comillas, y ya te van ubicando. En el caso de Leonidas Issa se ubicó y hasta la presente fecha que la opinión pública le considera como un terrorista, como una persona que destruye las ciudades. Ese es el calificativo. Inclusive Guillermo Lazo en los últimos meses había nuevamente establecido esa aseveración y por ese motivo el señor Isa está querellándose contra él porque la situación es esa, pero se va posicionando, o sea, aunque no tengas tú la verdad material o procesal, ya te posicionan o te encasillan con un determinado término y así te identifican. Y por más que haya sentencias absolutorias, ratificaciones de inocencia, ya quedas con ese estigma. Y acá volvemos a lo que decía el autor uruguayo Eduardo Galeano, El mundo al revés. Tú comentas, por ejemplo, a Guillermo Lasso, un expresidente del Ecuador, el principal socio del Banco de Guayaquil, en donde se ha podido identificar como evasor de sus capitales escondidos en paraísos fiscales para no pagar impuestos, para evadir cualquier posibilidad de riesgo. Ese señor no está tachado de todos los componentes que tú quieres decir que es un enemigo de la patria porque no está trabajando para los intereses económicos de su país. Pero ese señor es cómplice de tratar de entonces descalificar a Leonidas Issa como terrorista. Y la opinión pública no dice que comete, para decirlo de manera grosera, ¿no? Que Guillermo Lasso es un terrorista de los intereses económicos, sino el malo de la película es Leonidas Issa. Esto es el mundo al revés entonces, Carlos. Sí, Galeano tiene toda la razón, porque estamos puestos de cabeza. Y claro, por ejemplo, en los últimos chats que han sido desvelados del político asesinado Fernando Villavicencio, se demuestra esta situación, es decir, cómo se opera, ¿no? Por ejemplo, las empresas mediáticas que tú ya habías enumerado y algunas otras más no hablan absolutamente de los chats. Nosotros nos hemos informado a través de redes alternativas o digitales y evidentemente lo que estamos comentando, que por ejemplo hace un año podría haber sido una hipótesis, una teoría, se va confirmando, cómo se operaba. Si era una persona que intermediaba entre el poder mediático y la justicia, pidiendo informaciones reservadas que la fiscalía no lo podía dar, dando insumos, creando falsos positivos. Y precisamente una de las situaciones era los, entre comillas, periodismos de investigación que servían como dato para que la fiscalía pueda investigar. Y tienes toda la razón. En el tema, por ejemplo, de Lazo, cuyo cuñado, que es un personaje muy cercano a Danilo Carrera, que en primera instancia ya ha sido condenado por un determinado delito que no representa lo que debía de ser, porque estaba muy relacionado con una mafia de narcotráfico, obviamente a Lazo no le toca, nadie le toca, nadie le toca. Y la opinión pública le genera como un empresario, como un banquero, como una persona que salvó al Ecuador porque él se autoidentifica que con la muerte cruzada él respetó la democracia. Pero Leonidas Issa, que precisamente tiene reivindicación social y económica, es el terrorista. Mira, Leonidas Issa tuvo más de 2 decenas de denuncias. Y una de las denuncias que más icónica te puedo decir es que le acusaban de que a una figura de la reina Isabel aquí en Ecuador, en el centro de Quito, le había enlazado una cuerda y querían botarle al suelo. A estos niveles se llegaba. Si cualquier tipo de acto o pronunciamiento era considerado como acto de terrorismo, de sublevación, y los delitos que se le imputan a estos personajes son delitos de reputación pública muy gravemente sancionados. Tú dices, o
tú como parte del equipo que escribió este libro, repito, Lawfare, Guerra contra la Democracia y el Derecho, que en definitiva la democracia y el derecho acá están en juego. Y acá viene mi pregunta, y acá hay una fiscal muy cuestionada por muchos sectores en el Ecuador que se llama Diana Salazar, y las acusaciones llegan a que activamente es parte de este lawfare. Tu comentario, tu reacción sobre Diana Salazar. Mira, y yo tengo casi 3 décadas en el ejercicio profesional y mi mención especialidad es en el ámbito penal y he pasado ya muchas situaciones, pero obviamente todas han tenido defectos, obviamente, pero aquí hay una justicia selectiva. He tenido algunos casos emblemáticos y obviamente se observa. Es decir, para los opositores de un régimen, porque el Ecuador, tú entenderás, está polarizado de correísmo, anticorreísmo. Si es que son situaciones de correísmo, la agilidad es impresionante. Por lo tanto, los tiempos de justicia en el Ecuador, solamente para comentarte, desde el inicio de una investigación hasta que tengas una sentencia firme en Corte Nacional, por lo general te dura 5 a 6 años, porque es lento, porque tiene instancias y tú puedes apelar, impugnar, y tienes un sinnúmero de acciones y recursos. Pero en los casos que se están comentando en este libro, tiene una agilidad impresionante de un año máximo, o de meses, porque el tema de la persecución tiene que ir de la mano también con el tema electoral. Por eso te decía que en el Lawfare, en la guerra jurídica, no solamente es el escarnio público, sino también la aniquilación de todo opositor. Y una aniquilación del opositor político es evidentemente la no participación en la política como candidato, porque obviamente tiene todo el derecho de que un pueblo y un grupo de pueblo le apoye en una elección. Pero si tú le aniquilas quitándole los derechos, entre comillas y en apariencia, a través de una sentencia judicial, obviamente ya no podrá ser el candidato y efectivamente tampoco el representante de un pueblo. Y en esta situación la fiscal se ha demostrado y está ratificado en los chats, operaba de manera política, a tal punto que hay un chat muy interesante en donde inclusive le amenaza a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamair, que iba a allanar la dependencia de esta entidad pública para beneficiar a los candidatos y sobre todo al señor Guillermo Lazo. Es decir, acá la corrupción corre rampante. Sí, efectivamente. Entonces, el lawfare no solamente es una persecución, es un arma de carácter político. Por eso te digo que no sabemos si sería bueno luego de este régimen que pase también analizar caso por caso, porque cuando tiene esta perspectiva de persecución a favor de un determinado poder, obviamente también hablamos de aquellas sentencias fraudulentas que deberían ser revisadas en algún momento porque a mucha gente se ha hecho daño. Y más allá, como yo te decía, de que tenga sentencias inclusive absolutorias, el estigma de opinión pública es muy fuerte que aniquila no solamente en el nivel social, sino también personal y familiar. Tú mencionabas recién que hay varios casos en donde se mencionan en el libro. Cuéntanos qué casos de qué personas están comprendidas en el libro. Mira, hay un caso también aquí de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, que a él se le acusó de un tema, de un delito sexual, y que se va descubriendo que evidentemente eran determinados actos procesales que inclusive se falsificaron, se alteraron. Y aquí hay un tema que de pronto no ha sido debatido, pero que sí es importante y aprovecho este tiempo. ¿Cuál es el rol de la Policía Nacional? Tú sabes que el rol de la Policía Nacional es jerárquica y el presidente de la República es, como decir, el comandante de todas las fuerzas públicas, militares y policiales. Las investigaciones y los equipos de criminalística que van de la mano con la fiscalía también son dependientes del poder. Por lo tanto, cuando tú tienes un medio de prueba, te digo yo, una experticia grafológica, una experticia de progresivos que es escuchar lo que tú dices, porque es bastante medio de prueba sobre esa situación, respondes también a lo que diga un perito, un experto técnico de la policía, que muchas veces no depende de lo que tú vayas encontrando, sino también de un ejercicio de poder político. El Sistema Nacional Forense, que depende todo este equipo técnico de expertos, no dependen de la fiscalía directamente, dependen de un policía. Sí te puedes imaginar, entonces no solamente tenemos una persecución de fiscalía, sino que tenemos que todos los organismos auxiliares que deberían apoyar a la justicia tampoco son objetivos, dependan también de un poder político y así tenemos enlazado y cerramos el círculo de investigación y de judicialización. Y más allá, yo siempre digo, a ver, si es que la fiscalía y la policía no es objetiva, ¿cuál es el contrapeso? Los jueces. Ellos podrían
con su característica de imparcialidad, oponerse a ese tipo de situaciones, pero obviamente no lo tenemos en el Ecuador y por eso es muy importante también tener en el Consejo de la Judicatura personas que estén también ligadas a este poder. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Poveda directamente desde La Catunga en Ecuador sobre el libro del cual es coautor, Lawfare en Ecuador, con el subtítulo de Guerra contra la democracia y el derecho. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Poveda directamente desde La Catunga en Ecuador sobre el libro que se acaba de salir a la venta hoy mismo. Estamos hablando del libro que tiene como título Lawfare en Ecuador, subtítulo Guerra contra la democracia y el derecho. Una consulta entonces, Carlos, tú eres abogado. Estos casos de lawfare en los últimos años han evolucionado de una manera sistemática. ¿Esto pasaba hace 10, 20, 30 años o esto es un fenómeno relativamente reciente? Sí, bueno, se empezó con una teoría del lawfare, ¿no? Desde que era una situación ya pragmática, sino empezamos con generar teorías por esta situación de similitudes de casos. Entonces, es como un patrón que no solamente lo está en el Ecuador, tenemos patrones, por ejemplo, en Brasil, tenemos también en Argentina. Y por eso yo te decía que era muy importante ir estableciendo, porque es mi criterio muy personal. Soy parte del equipo legal de Julian Assange. Y cuando la Fiscalía sueca empieza a investigar dos delitos sexuales, porque así empezó la persecución judicializada en contra de Assange, nos vamos dando cuenta que hay determinados patrones que no solamente se dan en el Ecuador, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y esto cuando nosotros un poquito escarbamos más, nos da la idea, y esta podría ser una aseveración inicial, que no solamente es una situación que viene de cada país, sino que ya es regional. Es algo que está más detrás, que es un poder de facto bastante fuerte y que los mismos lineamientos sigues en todos los países donde no te adscribes obviamente a los intereses económicos de los grandes imperios. Es decir, que es una práctica no solamente local, es una práctica regional y una práctica mundial. Y sobre todo cuando tú quieres tener el escarnio, siempre acudes a delitos sexuales, por ejemplo. Hay opositores políticos que se les acusa de delitos sexuales, por eso te ponía el ejemplo de Freddy Cadión, es defensor del pueblo a que se le acusó de un delito sexual, estuvo 3 años privados de libertad y nos vamos dando cuenta que todos los elementos de investigación eran alterados, eran totalmente procesados por la policía, duplicados y así se generó una supuesta condena. También para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, acá vamos a listar entonces casos de lawfare claramente en nuestra América Latina, Lugo en Paraguay, estamos hablando de Dilma en Brasil, Lula en Brasil, estamos hablando de Cristina Fernández en la Argentina, estamos hablando de Correa y Jorge Glass en Ecuador, estamos hablando de Pedro Castillo en el Perú, estamos hablando también en América Central de lo que tiene que ver con la situación básicamente en más de un país, pero el caso de en el país vecino de Guatemala, donde también se están dando casos de el lawfare, es decir, acá estamos hablando de que o se impone un sistema o una visión política o toda persona que tenga tendencias soberanas, tendencias a gobiernos que puedan ser de la socialdemocracia, todos gobiernos que no sean liberales, automáticamente son propensos a terminar en un lawfare. Efectivamente, y nos vamos al lado contrario. Y todos los gobiernos que son y que tienen beneplácito de estos intereses, no ocurre absolutamente nada por más grave que tengan los actos. Si no hay persecución judicial,
Obviamente, Jorge, antes era mucho más grotesco, ¿no? Por las dictaduras, por las desapariciones, los encarcelamientos sin debido proceso. Ahora son más sutiles, más sublimes, acuden, entre comillas, a la democracia, acuden a la investigación de actos de corrupción, acuden a un sistema de administración de justicia, a una imparcialidad de jueces y obviamente tienes en apariencia una sentencia justa, una sentencia que respetó el debido proceso de esta inocencia, pero que en el fondo tiene precisamente esta tendencia de aniquilarlo al opositor político. Y claro, por ejemplo, en el Ecuador estamos ya a la cara de un proceso político electoral y los que más o menos conocemos o tenemos la tendencia jurídica ya nos advertimos decir, ¿y ahora qué irá a ocurrir? ¿Qué noticia habrá en medio de comunicación? ¿Qué va a pasar? Porque cuando los datos de apoyo electoral no se benefician a los gobernantes de turno, sino al opositor, vamos a empezar de que va a haber algún acto, crímenes, alguna noticia que le va a perjudicar y alguna situación que de pronto la fiscalía ya estará investigando. Eso es lo que nos tiene de alguna manera en expectativa enero y febrero. No sabemos qué va a ocurrir. En las anteriores elecciones recordarás que hubo este asesinato en contra de Fernando Villavicencio que fue endilgado al grupo de político de Rafael Correa y luego nos percatamos que no había sido esa verdad, pero que efectivamente le afectó en sus niveles de respaldo. Por lo tanto, sí, estamos en unos meses cruciales, muy sensibles porque no sabemos a dónde pueden llegar. Ese es el gran Bueno, problema y la preocupación. No sabemos dónde van a llegar, pero que de alguna manera, si es que hay un respaldo popular a favor del correísmo, de pronto haya algo que sí llame la atención. bueno, justamente que ya ha sucedido en el pasado, recuerdas que cuando el candidato era Andrés Arauz, que disputaba la presidencia con Guillermo Lasso, le sacaron aquello de las FARC financiando su campaña, completamente falso, mandaron a un fiscal colombiano a meterse dentro de otro país que no era el suyo, después se da el caso entonces cuando la candidata es Lisa González, acá estamos hablando de que matan a Villavicencio. Ahora, dos situaciones también que quiero tu opinión, actuales, que estamos hablando de que este señor, el presidente actual, Daniel Noboa, sacó de circulación al candidato Topic, un candidato que él podría percibir como que podía dividir la derecha y entonces perjudicarlo, lo saca de la campaña y tenemos una vicepresidenta, Verónica Abad, que también la sacan de circulación porque en definitiva cuando el candidato pasa a ser justamente candidato no puede ser presidente al mismo tiempo y ella debería tomar el lugar de la presidencia, la sacan de circulación y a dedo ponen a otra vicepresidenta. Verónica Abad y Topic son casos que pueden ser en tu juicio sinónimos o se asocian con lawfare. Y básicamente porque nosotros siempre ubicamos a la justicia ordinaria donde están los tribunales, pero también hay justicias especializadas, ejemplo, el contencioso electoral, que es precisamente de donde viene la decisión en contra de Topic. Entonces, en ese Tribunal Contencioso Electoral también ha sido demostrado que uno de los integrantes o una de los miembros de este tribunal tiene mucha relación, inclusive familiares, que son adherentes al grupo político de Daniel Noboa. Pero no pasa absolutamente nada. Entonces, son las decisiones de ellos los que marginan esta posición política. Ahora, de Verónica Val igualmente, es una justicia administrativa interna del Ministerio de Trabajo. La ministra de Trabajo reformó el decreto antes de iniciar el sumario en contra de la vicepresidenta y, entre comillas, suspenderle 150 días, que no hay ningún respaldo legal. Entonces, en este momento hay acciones constitucionales, que es muy interesante. La justicia constitucional debería ser muy rápida, expedita, pero obviamente están los jueces ordinarios que también no tienen los criterios de imparcialidad, que también generan opinión pública y una fuerte presión. Y al final tenemos la Corte Constitucional del Ecuador, una corte que lamentablemente, y lo dijo Lazo recientemente, sin ningún tipo de reparo, dijo que él había cedido a poner jueces en la Corte Constitucional por una recomendación de su exministro de gobierno, Alessandra Vela, pero no pasa absolutamente nada. Y eso es lo más grave, que esto debería ser un escándalo en cualquier país democrático, una investigación. Pero sabemos de que para qué investigación si no tenemos una fiscal que le interese esos casos, para qué una denuncia mediática si los principales medios tampoco se van a hacer eco. Esto lo conocemos a nivel digital o de medios alternativos. Es decir, la justicia, sea la ordinaria, la constitucional, la electoral, todo está cooptado y hacia allá va el poder, sabe que tiene poder y por lo tanto todo queda impune. Entonces en realidad esto de democracia tiene poco.
Obviamente que no. Recientemente, el día de ayer, en un proyecto de ley que se llama la Ley Antipillos, que no pasó el segundo debate en la Asamblea, el presidente Daniel Noboa dispuso que se publique, que eso era una ley, nos van a cobrar un nuevo impuesto, sin que la Asamblea se haya podido debatir. Y este organismo pertenece a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no ha dicho absolutamente nada. Y eso obviamente ya tiene rasgos también de una dictadura que en un país democrático, en un país medianamente crítico, hubiera también sido un escándalo, pero que aquí todo lo justifican. Y claro, así como tú dices, que decía la expresidenta Kirchner, que es una agencia, la justicia, también las agencias mediáticas son activistas políticos, no son medios de comunicación ni de opinión pública, porque abiertamente, sabiendo las ilegalidades, nunca generan críticas, sino adhesión a favor y el desafecto en contra de una persona. Por último, entonces, Carlos, con tu libro, con todo lo que se está denunciando, en definitiva, que está salpicando a todo lo que sea el poder en Ecuador, y acá estamos hablando el poder ejecutivo a través de este señor Noboa, el poder judicial, el poder legislativo, el poder mediático. Cuando tú denuncias a los medios te van a invitar a que públicamente publiques y hagas promoción de tu libro en donde los estás dejando completamente al desnudo, o otra vez tu libro y el libro de tu grupo que lo hizo va a tratar de ser marginado para que todo esto también quede a un costado. Estoy acostumbrado al marginamiento desde hace mucho tiempo. A raíz de que precisamente asumí la defensa de Julián Assange, el marginamiento fue evidente. Hay muy pocos medios democráticos, pluralistas, que invitan a hacer crítica. Obviamente no te gusta que en casa se les diga las verdades. Por lo tanto, no me sorprende, ya me he acostumbrado y precisamente medios como los de ustedes, alternativos digitales, siempre estarán con las puertas abiertas, de los cuales hay que agradecer, porque la opinión pública, que es el pueblo, los ciudadanos que nos miran y nos escuchan, tienen que tener un ojo más crítico frente a decisiones que afectan y que en cualquier momento podemos ser nosotros las víctimas, en cualquier momento y demostrar de que, aunque seamos, entre comillas, un Estado democrático y republicano, lo que hay son intereses fácticos detrás que siempre van a estar sobre los mismos dueños de un país. Lamentablemente esa no es nuestra realidad y ojalá en algún momento cambie. A veces también ya cansa toda esta guerra democrática y que no vemos bien su desolución. Tu libro, Lawfare en Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho, ¿cómo se puede comprar, cómo puede acceder el público dentro del Ecuador a tu libro? Bueno, ya debe estar en las librerías. El día de hoy es un lanzamiento formal sobre este libro de varios autores en las principales también librerías, porque también en eso hay especie de censura, ¿no? No es que todas las librerías tampoco aceptan este tipo de aportes literarios, pero yo creo que en las principales estarán y sobre todo en la sede está esto en el Parlamento Andino, ubicado en el centro norte de Quito. Carlos Poveda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, Jorge. Gracias a tu audiencia. Muchas gracias.